Buenos días, el mejor de los ánimos, así queremos transmitirles, de ese mismo tratamos de alimentarnos nosotros todos los días, porque esta es una medicina imperfecta que hay que salir a comprar al precio que sea. Así que iniciamos Enfoque Matinal, luego de un fin de semana en modo cuarentena. Pablo Macchini, dime, ¿cómo estás? Nelson Rodríguez, ¿cómo me les fue el fin de semana? Muy buenos días país, República Dominicana, aquí estamos. Ahora sí que lo podemos decir, diablos, un lunes más. Qué difícil ha sido todo esto, época de sacar de abajo. Yo decía ahorita fuera del aire a los muchachos que me preguntaron, ¿qué tal el fin de semana ese maravilloso? Salinas, mucho alcohol, Sabina, qué día tan hermoso. ¿Cómo? Digo, sí, es mentira, pero uno tiene que autoengañarse para soportar todo esto. Metido aquí porque eso es lo que hay que hacer. Quédese en su casa y vamos a trabajar. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos. Señor Rodríguez. No, yo veo que Adi entró con una energía, oye. Yo la busco de dentro, porque es como decimos, o te pones loco, o tú mismo. Ella tiene la buena mozura revolteada hoy, Nelson, observa. No, la vi el acicalamiento. Sí. No, yo sé. Yo iba a comenzar en do menor ahí, como los cantantes que le quedan un chorrito de voz ahí, pero no. Buenos días, señoras y señores. Miren, una semana laboral que se inicia, que pinta muy movida, tanto para el futuro de la cuarentena y el horario del toque de queda, como por la campaña política, que ya la estoy viendo en sus buenas. Y los políticos exhibiendo sus mejores armas. Esperen pues un reconocimiento esta semana de la campaña electoral a los niveles sordos y ásperos que nos tienen acostumbrados los políticos. Y ahora ustedes verán como si el coronavirus no existiera. Ya vieron a Lionel a campo abierto en el sur, a Gonzalo por Santiago inaugurando comando de campaña. Y el PRM muy enfocado en hacer denuncias, muchas denuncias. Sobre la emergencia nacional habrá que esperar por lo que decida el gobierno. Recuerden que vence el próximo domingo, aunque ya el presidente Danilo Medina envió ayer una señal de que por dónde viene la flexibilización. Y lo digo así por el hecho de que el mandatario reinició sus visitas sorpresa con una inspección a una planta de tratamiento de aguas residuales en La Sursa, Mirador Norte de La Sursa, que impactará en más de 30 barrios de la zona norte de la capital, lo que implicó la movilización de funcionarios, de técnicos, de escolta. O sea, si el presidente está en eso de flexibilizar, digo yo, ¿cuál es el mensaje que está enviando? Quizás sea el indicativo de que, como se ha conjeturado, ya para el próximo lunes, que estaremos a 18, comenzaría el retorno laboral gradual, lo que va a implicar algunos cambios en la declaratoria de emergencia. ¿Por qué lo digo así? Porque los legisladores del PRM dicen que no la van a aprobar, aunque yo creo que casi es obligatorio que debe seguir, pero esperen algunos cambios en la declaratoria, pero ya el presidente, él personalmente, solo había salido de su casa para el Ministerio de Defensa, o de su casa no, del Palacio, para el C5I, allá fue a su visita sorpresa, que el director de la CAS, que los técnicos explicándole. Entonces ahí está la idea. A propósito de la declaratoria de emergencia o de una segunda ola de emergencia, yo creo que sería una movida muy arriesgada del PRM, porque podría caerse la cuarentena y el toque de queda, y por tanto estaría cargando ese partido con toda la responsabilidad del rumbo que cojan la pandemia. Y si nos atenemos a los últimos 2 boletines especiales de salud pública y a lo que ha estado ocurriendo en el mundo, miren, uno de los cortes del noticiero ahora 6 AM fue en Corea del Sur, tan alabado, que abrió el asunto, una fiesta en una discoteca y el juidero de nuevo.
decenas de afectados. Entonces yo creo que el confinamiento obvio que debe seguir. Pero fíjense en los números de los boletines 51 y 52 de viernes y sábado, que totalizaron, atención pizarra, 971 nuevos casos, 506 el 51 y 465 el 52, lo que ha provocado mucha alarma, aunque probablemente eso tenga mucho que ver o tendría su explicación en la gran cantidad de pruebas que por primera vez pasaron de 2,000 viernes y sábado. En el boletín 51 del viernes se hicieron 2,024 pruebas y el 52 del sábado reporta 2,048. Entonces ahí está, probablemente la gente salió corriendo con esa gran cantidad de nuevos casos, 971, pero quizás guarde relación con la cantidad de pruebas. Yo veo dos aspectos que reconfortan de esos dos boletines, a pesar de la alarma. Primero es que en el boletín 51, la letalidad, que no mortalidad, bajó del 4% y se situó en 3.90. Y en el boletín 52 en 3.75. Recuérdense que eso de letalidad es uno de los mejores indicativos. Eso tal vez esté aplicado en que en el boletín 51 se reportaron apenas 5 nuevos fallecimientos y en el 52 3. O sea, 971 nuevos casos, pero solo 8 fallecimientos. Más me inquieta a mí el vertiginoso aumento del virus en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, que en esos dos boletines, el 51 y el 52, acumularon de los 971, 492 nuevos casos, 155 en el Distrito Nacional y 247 en la provincia. O sea, 51% del total de los nuevos casos reportados en el distrito y en la provincia. Lo que es de mal agüero, ahora que se está hablando, se está insistiendo mucho en la apertura económica y que yo creo ya no aguanta más, que a partir del lunes 18, esa es mi apuesta. Makini. Bueno, lo cierto es que hay que volverlo a decir, decirlo y volverlo a decir. La gran desgracia nacional ha sido la coincidencia, que hayan coincidido este bicho malo de COVID-19, del coronavirus, con un proceso electoral. Y las características tanto del mercado electoral dominicano como de la clase política dominicana. Entonces estamos viendo todo lo que estamos viendo, todos estos peligros, todo este soltar y alar. Ya se comenzó a hablar de un término que habrá que desarrollarlo a profundidad, que es esto de inmunidad de rebaño. Es decir, la posibilidad de yo abrir la economía y la circulación, más personas se contaminan y al contaminarse el rebaño queda en un alto porcentaje inmune a el virus y todos felices. Eso así comenzó Gran Bretaña y comenzó Suecia y luego tuvieron que echar hacia atrás. Entonces no sé cómo se va a manejar esto. Creo que sería fundamental, además de escuchar al vocero del gobierno, del Estado, a los especialistas asesores, a la doctora Alma Morales de la OMS, al doctor Báez, al doctor Jorge Marte Báez también, qué ellos piensan de todo esto. Mientras tanto, es importante revisar unos indicadores sumamente positivos e interesantes y tiene que ver con el número, por ejemplo, de esto se ha frisado ahora. Vamos a ver si esto se desfrisa. A ver. Sí, por ejemplo, el número de fallecidos, el número de recuperados, el número de casos activos. Por ejemplo, para hoy, de casos activos tenemos el 69,55, recuperados el 26,70 y fallecidos, la letalidad 3,75.
Esas son muy buenas noticias. ¿Por qué? Bueno, movámonos a mayo 6. Los fallecidos eran el 4.11%, es decir, la letalidad. La letalidad es el número de fallecidos con relación a los que han sido contaminados. Los recuperados estaban entonces en 22,26 y los casos activos en 73,63%. Es decir, que entre mayo 6, para tomar una fecha, y mayo 11 hemos pasado, por ejemplo, en casos activos del 73.63 al 69.55. Una disminución importante. Hemos aumentado en los recuperados a 26,70 y la bendita letalidad, que es sumamente importante, en 3.75. Para que ustedes vean, el 29 de abril la letalidad estaba en 4.40. Con saludos para Juan Luis Guerra. Entonces, de repente, vemos que hay cosas que van caminando. Claro, también hay que recordar que se están haciendo, ya se ha pasado de las 2.000 pruebas diarias. A mayor cantidad de pruebas, pues sencillamente, si el número de pruebas es mayor, el número de afectados también es mayor. Ahora, el asunto es que a partir de todas estas estadísticas, el gobierno, el Estado, tiene que tomar una decisión. A mí me preocupa, sea A o B, dos elementos: corrupción y falta de capacidad para aplicar un régimen de consecuencias a los que falten al camino que se tome. Por ejemplo, la economía va a seguir cerrada, seguiremos en cuarentena. ¿En qué capacidad está el Estado para, a pesar de estar en una campaña electoral y no querer hacer nada que le genere antipatía, aplicar un régimen de consecuencias al que irrespete? Eso, por la jodida campaña electoral, no está funcionando. Y cada vez que voy a Baní, yo tengo que detenerme y comenzar a leer un libro en el vehículo, en el peaje, para ir a Baní un viernes. Y le pasa a todo el mundo. Entonces aquí hay un problema serio, pero si el día en que comencemos a abrir la economía, vendrá la pregunta: ok, yo a ciertos sectores, a cierto tipo de empresas, de comercio, se les voy a permitir abrir condicionado a un protocolo. Adiós, vea. ¿Y dónde están las autoridades con la disposición para hacer cumplir ese protocolo? Si no son capaces de evitar que un tigueraje se siente a las 7 de la noche a beber romo en medio de una calle de un barrio. Entonces aquí esto es un asunto sumamente delicado. Yo insisto, a mí me gustaría escuchar la opinión de los asesores que no tienen vela en este sancocho político electoral, sobre todo la doctora Morales y los doctores Marte Báez y Alejandro Báez. Sobre todo ese Alejandro Báez, que es un dominicano que ha tenido una carrera exitosísima fuera del país y que no tiene nada que ver con Santo PLD, Santo PRD y la María Santísima. Entonces yo creo que aquí se está jugando con fuego porque ha coincidido el manejo del coronavirus con un proceso electoral. Y las estrategias están ahí a tal punto que ustedes ven, ya tú lo mencionabas, como lógicamente los candidatos opositores no se pueden quedar en su casa. Tampoco pueden entrar a competir, porque ¿quién puede competir con el candidato oficial en capacidad de resolver problemas? Que ha sido la estrategia, que por cierto le ha dado muy bien resultados, muy buenos resultados. Lo que ha hecho es que entonces esa oposición diga, bueno, esto va mal, esto es serio. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a manejar esto? Yo creo que lo que debe hacer el PLD es recordar lo que yo vengo diciéndole hace mucho tiempo. Las elecciones serán, si es que son, en julio 5 y van a depender en lo fundamental de la capacidad o incapacidad, de la eficiencia o ineficiencia, de la manera X o Y en que el gobierno haya manejado la crisis de salud. Y más que como lo haya manejado, la percepción que
que tengan los votantes de cómo el gobierno ha manejado esto. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que ser sumamente cuidadoso, porque cuando viene a ver a corto plazo, juega a no tocar sectores, a ser permisivo, a mantener a las Fuerzas Armadas amarradas y a la policía para que no haga lo que tenga que hacer en términos de aplicar las leyes y hacer cumplir las decisiones, porque aquí estamos en una situación donde el locoviejismo de uno no es un locoviejismo de un señor, qué sé yo, él quiere beber clerén y se murió, mira, es una tragedia, pero por lo menos se murió solo él. El problema es que con esta vaina del coronavirus, usted puede, recuerden cómo comenzó esto, la irresponsabilidad de una celebración en el este del país. Por ahí fue que comenzó la cosa. O sea, fíjense cómo una irresponsabilidad de dos familias provocaron lo que ya ustedes han visto. Entonces, aquí no estamos en el clerén, o que de repente, atención, José Miguel Gómez se puso de moda el suicidarse. Entonces yo cojo para el Puente Duarte y me lanzo. ¡Qué tragedia! Entonces, bueno, CNN hace un reportaje, qué buen tipo que era. Sí, pero yo no le jodo la vida a nadie. Entonces aquí el problema está en que el coronavirus ha coincidido con la campaña electoral. Ahora lo otro es lo de si habrá o no elecciones el 5, o más bien qué hacer. ¿Se quedará o no se quedará Danilo Medina? Un gobierno de qué sé yo qué cosa. Bueno, miren, señores políticos de derecha, de izquierda, del gobierno y de la oposición. Lo primero es averiguar si el día 5 de julio tendremos un país. Eso es lo primero. Entonces, cuando llega el 5 de julio, si estamos aquí y esto no ha explotado, ya veremos. Mientras tanto, vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Ustedes tienen los asesores, tomen un camino. Creo que se debe, ya termino, creo que se debe insistir en explicar con lujos de detalles qué es eso de inmunidad de rebaño. Ya Nelson lo acaba de decir, ya el presidente salió, él no había salido. En política nada es inocente, en política ni los santos son inocentes, todo es una señal. Entonces se va a jugar a lo que jugó inicialmente Boris Johnson en Reino Unido, en Gran Bretaña exactamente, o en Suecia, lo de que dejamos que la gente se contamine, al contaminarse se hace inmune. Sí, pero bueno, ¿en qué capacidad está el Estado para cubrir todo eso? Hay ahora mismo 64 personas en ventiladores, 142 en UCI. Por consiguiente, cuando usted averigua, atención, mis amigos de 6-5, ¿cómo está la cosa? Díganme. No, muy bien, señor Martínez. Hay cama por pipa, hay UCI por pipa, hay ventiladores, que bien. No, sí, claro, pero eso en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Está el gobierno preparado para eso de la inmunidad de rebaño? ¿Qué es eso? Ojalá que hoy, ahorita a las 10, el ministro y vocero sea más específico en explicarle a la gente, porque yo no tengo el tiempo, bien con detalles qué es eso de inmunidad de rebaño, y si es que el gobierno va a apostar, y ya el señor Rodríguez soltó una, de que le parece, y yo no estoy en desacuerdo, que fácilmente se quiere abrir esto el próximo lunes 18. Bueno, nosotros estaremos aquí haciendo nuestro trabajo, estaremos aquí. Pablo, yo voy a tomarlo ahí mismo, porque si los políticos ya se van a la calle, como los estamos mirando, hay algo que no es un secreto. ¿Dónde están los votos? Los votos están en las masas están en los barrios. Los grupos más fáciles de persuadir a nivel del voto que quiero conseguir están justamente ahí, en ese sector que todos hemos sabido desde el principio es el más vulnerable. Y a propósito de unas pruebas que se hicieron en Villajuana y de las cuales el 40% salieron positivas, y los comentarios de un médico de qué importante es que nuestros barrios sean ahora el principal foco de atención, todo eso se une para que obligatoriamente haya que también ponerlo sobre la mesa. Hay un tema, el que es diabético sabe que es vulnerable, entonces se cuida, pero el que es pobre sabe que es vulnerable, no se cuida. ¿Qué ocurre ahí? Que hay una contradicción. Bueno, es un tema de mentalidad también, es un tema de mentalidad, pero a mí que me ha tocado estar en los barrios frecuentemente en estos días, porque hay trabajos pendientes y hemos estado haciendo levantamientos,
se me ocurre que puedo decir con fundamento que no tiene en realidad nada que ver con la pobreza, porque yo soy alguien que de pobreza puede hablar. A mí nadie me tiene que dar clase de pobreza porque yo no nací en cuna de oro. O sea, todo esto es ignorancia voluntaria. La gente decide voluntariamente dejarse llevar del instinto de simplemente porque me da la gana. Ahora entonces hay que ver cómo nosotros podemos conseguir que esa recomendación, esa decisión del gobierno que todos estamos esperando, que es la de regresar, pueda ser atendida por una población que respete las reglas mismas. Porque ahora que con el peor de los miedos había que respetar las reglas mismas, muchos no las respetaron cuando ya parece que, bueno, el temor es menor, o algunos dirían ya no hay que temer. ¿Cómo podría eso conjugarse en un ambiente comercial activo, en un movimiento social ya de recuperación? Esta será una semana importante para ver cómo lo están haciendo los demás países, porque como nosotros no estamos diseñando nada, nosotros no estamos inventando nada, estamos siguiendo códigos mundiales en este momento, ver qué ocurre con ellos hace pensar si podemos estar más aliviados o no según todo eso vaya implementándose aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos 35 de los 50 estados ya han aperturado servicios más que básicos. En muchos de ellos ya están abiertas hasta las playas y los restaurantes, pero bueno, hay que decir que esos estados no tuvieron el peor de los fenómenos del COVID. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, el primer ministro, que ustedes saben ha sido un rebelde en medio de todo esto, ya autorizó el regreso de las personas que no pueden hacer teletrabajo y salidas ilimitadas, o sea, salga todo el mundo. Con precaución, dice él, en Inglaterra. Hay que decir que Escocia y Gales e Irlanda del Norte siguen confiando en que el confinamiento es necesario todavía. Pero a mí me llama la atención eso de salgan a la calle de manera ilimitada, pero con precaución, porque hay sociedades como la nuestra en las que decirle a la gente, salga a la calle, pero sea precavido, solo me río porque eso es muy interpretativo. Entonces yo puedo intentar que mi nivel de precaución es uno, pero puede haber otra persona que piense todo lo contrario y eso cae en los extremos. Pero Estados Unidos, que es un referente ahí del patio, en Estados Unidos ya el presidente Donald Trump sabe que continuar como están hace que la economía sea ya impredecible. Así que comienza también a pensar que prefiere apostar a que la economía se recupere. Y esta semana veremos cómo Estados Unidos comienza también a tomar decisiones importantes. Como yo ya decía, en muchos estados se han tomado. ¿Qué podremos ver en Estados Unidos? Bueno, en esta fase igual comienzan a anunciar decisiones. Pero hablemos de España. El gobierno español, que sigue recomendando el teletrabajo autorizado en esta etapa, ya a partir de hoy está integrándose España a la reanudación y reapertura de muchas actividades, instalaciones también y servicios, aunque con condiciones como límite de asistencia, distancia de seguridad entre las personas, también medidas de higiene, protección personal y desinfección permanente de todas las superficies. En esta fase 1 se permite visitar a la familia, eso ya habíamos visto en semanas anteriores cómo había iniciado con salgan dependiendo de las edades a desahogar un poquito la ansiedad, porque esto también enferma. Se pueden permitir ahora en España reuniones en esta fase 1 de hasta 10 personas, desplazarse a segundas residencias y hoteles. No obstante, el turismo ha considerado que no es rentable para ellos abrir solo a medias, porque esto seguiría generando pérdidas y se resisten. El turismo en España todavía no se siente cómodo con asumir reglas a medias y considera que las puertas cerradas pueden ser el organizar un relanzamiento que sea más consciente desde el punto de vista de la pérdida económica. Y atendiendo a todo eso, entonces nosotros seguimos interpretando cómo puede ser el relanzamiento de República Dominicana. Yo no doy fe de si en una semana estamos listos, pero las señales que ustedes están dando son claves para saber que vamos a comenzar el proceso. Pero atención, porque todo eso de comenzar un proceso, pero ver también una actividad proselitista en integración que lo hará por estrategia en los sectores que son vulnerables, hace pensar que hay que tener mucha, pero mucha atención, porque a ese público en honor al hambre y en honor a la pobreza muchas veces muy poco le importan las medidas. Mira, esa apertura se va a tener que ir dando
por las mismas razones que tú expones. Hay que comenzar a abrir la economía, pero hay que tener sumo cuidado, no solamente por los peligros de una nueva ola, de nuevos contagios, sino porque aunque abran algunos sectores de la economía, la situación va a seguir siendo apremiante para la mayoría de sectores de la población. Entonces este momento va a seguir teniendo un nombre y se llama solidaridad, es trabajar en favor de los sectores más vulnerables, de los desempleados. Yo creo que no se puede hablar para sí, por eso critico hoy yo a los políticos que se están ofreciendo como la solución en mi artículo. Yo digo que está prohibido ensalzarse, eso es vital. Nadie puede hablar, decir ni para sí mismo, y mucho menos decir que tiene la solución. Yo le digo a Leonel hoy, ¿cómo usted va a decir que usted es la solución en medio de la tormenta si nadie en el mundo tiene solución? Pero ni modo. Lo que quiero significar es que la situación es difícil y va a seguir siendo difícil por los próximos meses. Por eso yo apoyo una sugerencia, una iniciativa de la UAS. La UAS, su decanato de economía, hicieron un análisis del momento, de coyuntura, y recomiendan extender los programas de asistencia monetaria a los trabajadores y a los sectores vulnerables hasta por lo menos el mes de agosto del presente año. Dice la UAS que es una manera de apoyar el proceso de reactivación de las actividades económicas. Claro, cuando se vaya abriendo la economía habrá que excluir de esa ayuda a los trabajadores suspendidos que vayan retornando a laboral, aunque creo que ese va a ser un problema serio. Se habla de más de 900,000 trabajadores suspendidos y no cuente nadie de que la totalidad de esos 900,000 van a recuperar sus empleos. ¿Por qué eso va a ser un problema? Porque se va a producir de manera gradual y además los trabajadores que retornen a sus labores, probablemente las empresas o se vean compelidas a despedirlo o a mantener la suspensión, pero se puede dar el caso, como me decía un empresario amigo, de que él no puede siquiera cancelar a esos trabajadores cuando retornen, porque él no tiene activo suficiente para liquidarlo. Entonces ahí dice él que está como entrampado. Entonces, ¿a dónde voy? La situación va a ser sumamente difícil, por lo que en lo esencial yo respaldo la propuesta de la UAS de extender ese apoyo económico, ese apoyo financiero, aunque yo lo dejaría hasta julio. De eso va a tener que hablar. Sí, a propósito de eso, ha respondido la vicepresidenta y ya ha dicho que hay todo un plan para entenderlo. Bueno, pero ojalá que sigan. Pero ¿dónde termino yo? De que no respaldo lo de la UAS, de que eso cubra el mes de agosto. Recuérdense que en agosto, el 16, habrá un nuevo gobierno. Entonces yo no creo prudente que se comprometan las finanzas de un nuevo gobierno, pero de que habrá que extender ese plan y que el gobierno va a tener que hablar en los próximos días, porque recuérdense que ese menudito precario, pero que da para algo, nada más es abril y mayo. Solo en defensa, rápidamente, solo en defensa de la oposición, decir que el problema de salsearse y de ese ego sano que deben tener los candidatos opositores, tienen que ver ese salsearse con que la salsa la tiene el gobierno. Estamos en un momento donde los discursos, si antes valían poco, ahora es que valen casi nada. Porque si la gente quiere que le solucionen su problema. Es decir, salséame, Rodríguez, salséame, pero la salsa la tiene el gobierno. Es de ahí. Leonel y no Luis Abinader. Lo siguiente, Leonel y Luis tienen que hacer lo que están haciendo. Antes de irme, un abrazo grande en los Estados Unidos a un amigo de infancia. Miren cómo vamos de mal. Se me murió, este es un sobrino, porque José Ramón Valle y Nidia son como mi familia. Entonces estamos de 2-2 en los últimos 5 días. Se murió José Ramoncito de este bendito coronavirus. Es un caso extraño. Han muerto más vanilejos en los Estados Unidos que en Baní. Y ahí tenemos. Y también decir que se nos
pasó el 10 de mayo, día del aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Y no hay un día en que usted piense en la clase política dominicana y no sienta nostalgia de esos titanes como Juan Bosch o como el doctor Peña Gómez. A Bonaparte Gotró Piñeiro, a Cabito y a Jesús Valdera, donde quiera que estén, mi eterno agradecimiento, porque gracias a ellos dos yo pude conocer y compartir y hablar mucho y discutir mucho de política con el doctor José Francisco Peña Gómez, porque en mis años de madrileños, pues Jesús Valdera siempre me invitaba. Yo pude conocer al doctor José Francisco Peña Gómez y siempre he dicho que ha sido el político más admirado y respetado en el mundo, sobre todo en Europa. Lo que pasa es que los dominicanos a veces ni siquiera cuando mueren nuestros grandes vivos son nuestros grandes hombres, pero un gran abrazo donde quiera que esté. Adelante. Saben, Pablo Nelson, que yo también quiero hacer una mención especial antes de irnos a la pausa. Me ha tocado ir a centros privados y me tocó estar este fin de semana en un centro público. Me tocó estar en el Hospital de la Policía. El Hospital de la Policía es un hospital que estrictamente tiene manejo de casos de COVID desde que empezó la crisis por asignación del gobierno. Yo entré con todas las chiquillas, ya ustedes saben. Yo iba con mis antenitas de vinil encendidas porque necesitaba ver qué es lo que está haciendo el sector público en este momento. Y como uno conoce muy de cerca las deficiencias del sector salud público, pues imaginé ahí lo peor. Pero me llevé una gran sorpresa. Creo que nosotros estamos viviendo un momento importante del relanzamiento de los servicios hospitalarios. Pese a que todavía hay grandes desafíos, muchos tienen que ver con que tengamos la capacidad del personal en las cantidades necesarias y del suministro, pero este no ha sido el momento para los hospitales del manejo COVID de hacer esa clase de críticas. Estoy impresionada porque tienen todo lo que deberían tener. De paso, a nivel de protección de los equipos personales, la higiene que pude ver en ese centro, la modernización del centro, la disposición de la gente al trabajo, el suministro. Estoy satisfecha porque yo sé que muchos de ustedes tienen miedo de caer en un hospital en este momento. Y puedo decirles, porque estuve ahí, porque entré a un UCI, porque con todas las medidas de seguridad que necesité, estuve ahí hablando con los únicos 2 pacientes que estaban conscientes, porque el UCI estaba a toda capacidad. Puedo decir con evidencia que los hospitales públicos que en este momento están trabajando para COVID pueden recibir a una persona de cualquier categoría económica con la responsabilidad médica y el abastecimiento. Esa es una buena noticia. O la mejor de todas debería ser que se mantenga ese nivel. Porque ahora hemos visto el remozamiento de muchos edificios y el miedo de todos es que se modernicen las paredes, pero no se modernice el servicio. Así que queremos animar a quienes están ahí dando el tono, saludar a todos los que nos abrieron las puertas para que viéramos lo que está pasando ahí dentro y exhortarles también a ellos, al Servicio Nacional de Salud, a Salud Pública, a todos, a seguir dando lo mejor, porque nosotros queremos que cualquier dominicano pueda ir a un hospital sin sentirse humillado. No me saludaste al doctor Héctor Balcácer ahí en el trabajo en el hospital de la policía. El doctor Balcácer todavía no se ha reintegrado. Vámonos a la pausa, David. Vámonos a la pausa, por favor, David. A la pausa. Búsquenme el protagonista del susto más grande de mi vida, que lo quiero ver lo que te ha pasado. Vámonos a la pausa. Continuamos y recibimos, y qué bueno, al señor presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Todo un inmenso placer profesional y personal recibir a don Rafael Pérez Modesto. Bienvenido, mi señor, mis respetos, admiración. Muchas gracias, Pablo y demás integrantes. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este aniversario de la proclamación de la ley de Seguridad Social, la 8701, que ha permitido un paso de avance significativo, yo diría trascendental, en el aspecto social en la República Dominicana.
Bueno, ¿qué tal si comenzamos con una valoración tuya en este 19 aniversario? Veo que fue promulgada el 9 de mayo del 2001. Adelante, valóranos, sí. Una reflexión. Correcto. En el año 2001 fue proclamada en el gobierno de Hipólito Mejía. En el año 2003 realmente se inició el proceso de la seguridad social, luego de ajustes en términos organizativos, en términos programáticos. Y la seguridad social tuvo por objetivo superar el estado de estancamiento que en esos términos había tenido con el descenso de lo que fue el Instituto Dominicano de Seguridad Social, de Seguro Social, que llenó toda una época a partir de los años, a final de los años 40, en pleno ejercicio de la dictadura de Trujillo, pero que sin embargo fue un paso importante a nivel local y a nivel centroamericano y del Caribe, pero ya estaba en decadencia, por descuido, porque la situación de la seguridad social había avanzado en otros países, y un grupo selecto de dominicanos, tanto en el aspecto congresual como en el aspecto también social y económico, se dieron los pasos para que la República Dominicana se insertara a través de la OIT en esos cambios. Después de esa medida se han logrado aspectos esenciales, crecimiento. Tú sabes que el principio elemental de la seguridad social es la universalidad, el derecho de todos los ciudadanos de poder disfrutar de salud, de riesgos laborales, de pensiones y reivindicaciones para la niñez, para la adultez, cambio en el aspecto de riesgos laborales y un sinnúmero de aspectos sociales, los niños, los discapacitados, los envejecientes, y garantizar un seguro efectivo que permita que la gente se desarrolle. Los logros han sido evidentes en los años que se han transcurrido, del año 2003 para acá. El avance que se ha tenido ha sido tan significativo que nos ha llevado de un 0.5% de la población que recibía los beneficios a través del IDSS, pues hemos evolucionado a un 30%, lo que equivale a decir que 8 de cada 10 dominicanos, 8.200.000 dominicanos se benefician en el aspecto de salud de la seguridad social de una forma creciente, porque se incluyen nuevos medicamentos. Se rompió con el esquema de que las personas con 60 años no recibían esos servicios de salud, que no las enfermedades catastróficas, digámoslo para que el público de este programa no entienda. Cuando una gente tenía cáncer, cuando una gente tenía problemas renales graves, cuando una persona tenía problemas de diabetes, hipertensión, pues no era atendido debidamente y no estaba contemplado la solución de su problema. Hoy en día cada vez avanzamos y ya hoy en día un problema, por ejemplo, comenzamos con el renal, se hacen trasplantes renales, se incluyen cada vez nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, nuevas tecnologías de avance en ese sentido, y se ha cumplido en el aspecto formal, el aspecto contributivo, con una proporción de 2 millones de afiliados más sus familiares y dependientes, cosa que antes no sucedía. Era únicamente el que está registrado, el trabajador registrado, y hoy en día, bueno, pues los costos de esto, 70% lo cubre el empleador, sea el gobierno, sea el sector privado, y apenas un 30% de ese 10% de su ingreso lo aporta el trabajador. La seguridad social institucionalmente se ha establecido. Hoy en día
alrededor del 3.2% del Producto Interno Bruto se invierte en el aspecto salud, y eso es significativo, que a veces no es tomado en consideración, no se valora. Anteriormente no habían riesgos laborales, es decir, esas enfermedades profesionales que se presentaban en medio del trabajo de la gente, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa y dentro de las empresas que laboraban, son hoy cubiertos un 100% al término de que hoy es un instituto. El IDOPRIL es un instituto dominicano de riesgos laborales eficiente que el gobierno ha independizado porque era una dependencia del IDSS, y hoy en día se ha creado todo un instituto manejado por el Ministerio de la Presidencia y adscrito a las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Social. Corrijo a mi amigo Pablo de una manera. Sí. Yo no soy el presidente del Consejo, yo soy el gerente general, porque el presidente es el ministro de Trabajo y la vicepresidencia del Consejo es el Ministerio de Salud. Yo soy el gerente general. El director. Y no participa, porque es fácil, yo con una llamada la resuelvo, sino para la población. Sí, nosotros coordinamos esos aspectos mientras avanzamos en otras reivindicaciones de tipo sociales. Se cubren todos los asilos, tiene el régimen subsidiado que ha avanzado en una proporción por encima del 132% de lo que estaba previsto como objetivo. Es decir, hoy en día, si sumamos tanto el régimen contributivo como el subsidiado, nosotros nos colocamos en ese 80% que yo definía. Hay muchos retos por conseguir, cosas que deben mejorarse, se ha ido ampliando. Recientemente hubo una inclusión de temas para que la evasión y la elusión no sea una afectación a la estabilidad económica para que el sistema funcione a través de la tesorería y de la DIDA, y se van incluyendo cada vez nuevos medicamentos. Sí. Bueno, en medio de esta pandemia, para concluir y darle paso a las inquietudes, preguntas y comentarios de ustedes, en medio de esta situación el Consejo no ha dejado de funcionar y ha contribuido a que en el aspecto económico, social, pues se tomen muchas medidas que contribuyen a las iniciativas del gobierno central, que en definitiva es el garante de que la seguridad social funcione conjuntamente, porque es un régimen, un sistema tripartito en que el gobierno, los empresarios y los trabajadores son el aspecto, digamos, fundamental del mismo, aunque otras entidades independientes están incluidas en las decisiones que toma el Consejo. Vale, muchas gracias por ese briefing muy completo. Como introducción, yo creo que no pasarme más de ahí. Claro, pero sí quería decir que lo de Freud es una cosa terrible, porque incluso en el guión dice muy claramente, señor gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea que el error es todo mío porque Freud traiciona a uno. El subconsciente del deseo y la realidad hace que uno cometa estos deslices. O sea que ni siquiera es ni de don Rafa ni de el productor. El error fue mío totalmente. No, pero eso pasa con frecuencia, porque la gerencia lleva el día a día de las decisiones que toma el Consejo y es la coordinación. Claro. Yo lo esclarezco para que no se vea como que uno tiene la... Pues, además, usted es un guardia viejo. Usted nunca ha sido militar, pero es un guardia viejo. Pero mire, no, es que la humildad ayuda a que la gente entienda mejor el papel que uno desea. Y mientras más claridad, más amistad. Dale, Pablo. Exactamente. Pero mire,
ahí está la ley y las luces ya las hemos visto. Hay un antes y un después. Pero siempre le ha llamado la atención, por ejemplo, de que lo que conviene a los grandes grupos siempre se hizo más rápido y con mayor presteza. Y cualquier artículo que tenga esa ley, si conviene al sector privado no estatal, siempre se cumple más fácilmente. Por eso, por ejemplo, lo de los fondos de pensiones fue lo primero que se montó y ha funcionado muy bien. Sin embargo, uno se ha quejado y pregunto si ha mejorado, por ejemplo, el tema de los recursos para la vida, para que la gente esté informada de cuáles son sus benditos derechos. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se va a cumplir lo de la obligatoriedad del sistema de atención primaria, que ya van 19, 18 años? ¿Cuándo se va a trabajar con este asunto de revisar el derecho a veto de los empresarios? Porque no se puede hacer mucho que vaya a beneficiar a las mayorías si afecta, aunque sea un chin, a la minoría empresarial, porque yo lo veto. Entonces hay todo un proceso de modificación para hacer esto con más sentido de país. ¿Cómo va ese proceso? Porque lo logrado está ahí. Y de equidad, Pablo, también. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué se va a hacer? Porque el gobierno ahora todo lo puede, porque controla, entre PRM y el PLD tienen este país en su mano, por ejemplo. A ver, ¿cómo? Vamos a ver la otra parte, sí. Derecho a veto, el cuarto para la vida. De inicio, con personalidades como ustedes, uno habla de manera abierta, serena y reposada. La ley de seguridad social se inicia en la República Dominicana cuando en otros países ya llevaba decenas y decenas de años. Había una experiencia acumulada. Y aquí, aunque fue una iniciativa sana y correcta de un grupo de personas que tenían experiencia en lo que era el Instituto de Seguro Social, conocedores del avance a través de la OIT, de esa nueva evolución, de ese paso de avance que significó la seguridad social. Pero aquí hubo una copia de otros países. Una copia principalmente, para decirlo un lenguaje llano y rápido, principalmente de Chile, Colombia, de México. Y entonces, pues se iniciaron con fallas. Esos países hoy en día tienen más fallas que las que se expresan aquí. Y otra cosa, y es que no se inició con el aspecto de salud. No se inició con salud, que era por donde debía haber comenzado. Comenzó lo que acumulaba dinero, que son las pensiones, que se logran cuando un afiliado tiene ya, cumple 60 años y ha acumulado 360 cotizaciones. Y las cotizaciones son el 10% de sus ingresos, que van una parte a salud, una parte a riesgos laborales, otra parte mínima a las estancias infantiles y otra parte al aspecto de la pensión, una parte significativa. Se inició entonces con el aspecto de pensiones, pero el aspecto de salud apenas se inició con el régimen subsidiado, es decir, con la responsabilidad del gobierno a los sectores más vulnerables del país. Pero es apenas en el 2004 cuando podemos significar que el 0.5% de la población se incorporó al proceso. Y yo le tengo una gráfica que ustedes pueden apreciar aquí. No sé si se ve, se puede notar cómo ha evolucionado esto. Hoy en día ha sido un elemento de crecimiento. El régimen contributivo se inició con duras luchas y a través de comisiones especiales encabezadas, como siempre, hasta hace poco por el monseñor Agripino Núñez y la incorporación de
todos los sectores en el año 2007, pero del 2007 para acá el avance ha sido tal, sobre todo en los últimos 7 años, que hoy en día nos colocamos un 90%, pero con deficiencia no solamente fruto de que el sector empresarial tiene más facilidades, sino que además sectores interesados por, lógicamente, aspectos económicos, han torpedeado el que la atención primaria, que es la base para que haya una actitud de prevención, la salud no dependa de la curación, sino de la prevención. Y entonces la atención primaria no fue establecida, aunque es complementada en la ley. ¿Y qué explica, perdón? Cambios. Sí, ¿qué puede explicar que en 16 años de gobierno con el control casi absoluto de los poderes del Estado, ahora la cosa cambió un poco con lo de la Fuerza del Pueblo, el PLD no haya sido capaz de arreglar esto y de aplicar lo que se tenía que aplicar? Cosas que uno sabe que los ejecutivos lo conocen. ¿Por qué la modificación no se ha dado, por ejemplo? La aplicación de la no se ha primaria. dado porque ha habido una resistencia. Son varios factores, tratando de ser justo. Varios factores. Ha habido una resistencia de las clínicas que se han beneficiado grandemente de la seguridad social. Usted encuentra centros que eran relativamente pequeños, medianos, que hoy son estructuras que tienen un poderío inmenso. Hasta las mismas especialidades médicas el colegio han resistido el que la atención primaria se aplique. No te lo dicen de manera formal, pero en la realidad. Entonces, ¿sobre qué base se impondría esto? Bueno, por medio de la fuerza, y se ha evitado ese. Pero tú sabes que una traba, en cierto modo, y ya es un atrevimiento mío, una traba es que la ley contempló, surge como un requisito de la Organización Internacional y logra que sea en una proporción de respeto de los 3 sectores fundamentales: el gobierno, que la preside y que es garante, los empleadores y los trabajadores. Entonces hay un elemento inserto que se llama veto. No hay ningún sector de estos que he mencionado que se oponga a la atención primaria. Más bien las palabras. Ahora ha habido ha habido resistencia. En principio una resistencia absurda, hasta de sectores integrantes de la seguridad social. Pero ahora se ha visto que con la atención primaria la gente economiza el 80% de su gasto, y que las propias entidades que le sirven de sustento al programa, sean públicas como el caso de SENASA, como privadas como son las ARS, les resulta más económico y mejor, tendrían más cobertura a los pacientes en el aspecto preventivo y sanatorio, cuando se aplica la atención primaria. Entonces, ya hemos hecho toda una labor de conciencia que la aplicación será efectiva, y debe imponerse la ley por la forma que sea para que sea una realidad. Sí, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin tratar un tema de actualidad, de los fondos de pensiones. Usted es el gerente, usted es el gerente, usted es el ejecutivo, usted es la cara de la seguridad social. El 24 de abril pasado lo entrevisté, hablamos fundamentalmente de la guerra, pero cuando le pregunté sobre el uso de los fondos de pensiones, lo noté muy reservado, por decirlo de alguna manera elegante. Yo le pregunto a usted, ¿qué opinión tiene, aunque sea personal, del uso de los fondos de pensiones? Si no se deben tocar, si un 15, si un 30. Pero quisiera que el gerente general del Consejo fije su posición pública. Pero yo no fui vacilante en eso. Reservado. Sí. No, pero no hay ninguna razón de reserva.
esos fondos han sido creados para solucionar el problema. Tienen un fin definido de garantizar que cuando una gente entra en retiro tenga seguridad para poder sobrevivir el tiempo que le queda de existencia de una manera adecuada. Y eso incluye a los adultos mayores, las personas que ya tienen más de 60 años, 60 años más, los discapacitados por razones obvias, tanto de trabajo como de accidente, que tienen cubierto plenamente, que es un logro de la seguridad social, los accidentes de tránsito en un país que ocupa el primer lugar proporcionalmente en el mundo. Y entonces, lógicamente, esos fondos no pueden responder a que se presenten coyunturas, no responden a necesidades momentáneas del proceso de vida en la República Dominicana. Esos fondos están destinados para eso. Utilizarlo sería mermar. En lo inmediato podría ser atractivo y yo no juzgo de una manera temeraria la iniciativa que se haya tomado, pero entiendo que no se corresponde con la esencia de esos fondos, primero, y segundo, que contribuiría a disminuir los ingresos. Hoy en día la preocupación de los fondos de pensiones debe ser lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia, en Argentina, en México, que la gente se retira, incluso en Europa, donde surgió la seguridad social. Los fondos no son necesarios para vivir de una manera justa, adecuada, proporcional, y el poder extraer un 30% de esos fondos, un 25%, un 20%, disminuye la potencia de una mejoría de vida a aquellos trabajadores que son los dueños de ese fondo cuando lleguen a la edad de su retiro. Pero además, esos fondos están debidamente colocados. Y yo les traje a ustedes una distribución de cómo andan esos fondos. Y lo voy a leer por si acaso no se visualiza. ¿Dónde están invertidos? Así. Están invertidos en el Banco Central en una proporción de un 41.7%. Okay. Están invertidos en Hacienda con una proporción de un 35.76%. Bonos soberanos, otro tipo de... Y están colocados también en bancos múltiples, en bancos de ahorros y crédito de una proporción de 9.5 y 0.9%, en empresas privadas 4.95%, y además de eso en fideicomiso, en organismos multilaterales. Centavo por centavo, no hay manera de técnicamente la existencia de esos fondos y el manejo de ellos, con una proporción de beneficio de alrededor de un 10%. Ahora bien, si tú le sacas el 30% de eso, ¿qué va a pasar? Que la persona, cuando llegue en la edad que le corresponda ese retiro, entonces van a ser afectados, porque ahora resuelve un problema coyuntural que de hecho la Seguridad Social ha venido contribuyendo, tomando medidas que garanticen que a la persona no se le quite la salud porque no haya, porque haya sido retirada. El gobierno se ha asumido en este momento a través de diferentes entidades la solución del problema. Desde que se propagó el coronavirus en la República Dominicana, ha venido solucionando los problemas de los trabajadores y de los afiliados. Pero en caso de extenderse, hay que buscar nuevas medidas. Yo, fondo de pensiones, para culminar la pregunta de manera, digamos, explícita, clara y responsable, yo me preocuparía de que las inversiones se diversificaran, que buscaran
mayores beneficios e intereses. Claro. Se redujeran los beneficios que tienen las AFP, que de hecho la pasada ley adoptada hace ya unos meses ha ido reglamentando los dos ingresos que tenían las AFP, regulándolo en uno solo y de manera que va disminuyendo año por año hasta que llegue a un 0.65% de beneficio, no el 1.6 que tenía al momento de discutir este problema. Y por último, entiendo que existen todas las condiciones para que se revise la ley y se actualice a la realidad y al momento que vive la República Dominicana. Lo cierto es, don Rafa, que hay un artículo del gobernador del Banco Central que explica al detalle de todo esto. El que tiene 500,000 pesos en un certificado financiero, que vaya al banco, que lo tiene a 3 años, que vaya al banco a los 3 meses y diga que quiere sus cuartos, para que ustedes vean que hay una penalidad. Entonces todo eso lo explicó, pero ya finalmente, finalizando, el sistema de atención primaria, el gobierno del PLD, si continuase, ya le haré la pregunta a Abinader, pero si continúa el PLD en el poder, se va a aplicar el sistema de atención primaria, aunque tenga que reformularse, modificarse la bendita ley, aunque se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Hay un compromiso porque se aplique eso, porque de las bondades de ese sistema no va uno a hablar, pues tenemos 10 años explicándolo. Hay un compromiso finalmente. Bueno, no es solamente un compromiso que es imprescindible. Si la atención primaria no hay posibilidades que en términos de salud en ningún país del mundo, la atención primaria es la condición sine qua non de que realmente se pueda cubrir más y mejor la seguridad social, que el aspecto preventivo prevalezca sobre el aspecto curativo, que tenga mayor cobertura, que haya más procedimientos, que haya más cirugía, que nuevos medicamentos para enfermedades que no han sido incluidas y que cada día la medicina y las enfermedades son aspectos dinámicos. Hace un tiempo no se sabía en qué consistía el síndrome de Lou Gehrig, que es una especie de parálisis cerebral que va perdiendo la gente sus condiciones. Eso no está cubierto. Hay un sinnúmero de enfermedades que no están cubiertas. Entonces, con ese aspecto que garantice, hay médicos que no están en la seguridad social. Entonces, ¿por qué? Porque no le están cubriendo lo que ellos requieren en términos de ganancia. Se ha aumentado y es un logro, pero es que eso no hay que discutirlo. La atención primaria es imprescindible y lo que hay es que no tener debilidad en aplicarla, porque naturalmente sin los médicos, sin las clínicas, esto no funciona. Mire, pero es modesto, déme un chancecito. A nivel público todavía no estamos en capacidad de cubrir el espectro de los pacientes. Un segundo, que no es una pregunta, es un recordatorio. Se lo hice la vez anterior. La afiliación al Seguro Familiar de Salud al trabajador y su dependiente directo, la ley lo cubre por 60 días después. Entonces yo le dije, todas las suspensiones son por 90 días. Va a llegar el tiempo que habrá 30 días en que el trabajador y su dependiente directo no van a tener la seguridad. Tome ese dato para si llega ese momento, que va a llegar. Ese momento va a llegar. Recientemente, estando en un programa así informal, llamó el director del Servicio Nacional de Salud, garantizando que forma parte integrante de la Comisión de Salud para tratar el problema del COVID-19. Decía de antemano, decía yo, el gobierno es el garante de que este sistema no caiga y que las atenciones en salud, en todos los tipos de atenciones de la sociedad prevalezcan. Y
en caso de que, bueno, que emita una resolución, que emitan una resolución, eso no es que dijo en un programa, no. Correcto, pero yo en los días próximos, quizá en esta semana que inicia o en los próximos días, el gobierno contemplará si va a extender este plazo, como evidentemente es la proyección, tomará la medida que garantice que la atención en manera de salud, en manera de prestaciones de los afiliados no desaparezca, incluso hasta del salario de la gente que son excluidas por razones de las medidas que se han tomado dentro del marco de esta situación. Y eso es categórico, no habrá falla. Yo tengo absoluta confianza de que el gobierno va a jugar su rol rector del sistema y de la responsabilidad de las condiciones de vida de los habitantes de este país. Terminamos así. Muchísimas gracias, don Rafa. Satisface su inquietud. Bien. Muchísimas gracias. Todo un placer. Además, la fecha hacía aún más propicia y necesaria esta entrevista. El señor gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, don Rafa Pérez Modesto, nos ha acompañado. Vámonos a la pausa. En breve continúa Enfoque Matinal. Dígame usted. Sí. Te iba a decir que es un privilegio que por razones obvias nosotros en esta fecha siempre hacemos un conjunto de actividades, eventos nacionales importantes, internacionales, pero es improcedente que esta vez lo hagamos y claro, en el privilegio este espacio de CDN manejado por dos profesionales de la altura de ustedes, el que nosotros conmemoremos la apertura de la seguridad social a través de ustedes, pero lo hacemos extensivo a todos los medios y a todo el país, que este cambio, la seguridad social ha sido la transformación más importante que en el aspecto social se ha logrado en República Dominicana. Y hacerlo a ustedes, yo creo que es un privilegio. Muchísimas gracias. En lo que cabe, recuerden también que siempre es inteligente acudir a CDN porque somos noticias 24/7. Este es el único canal de noticias. Don Rafa, mucha salud. Vamos a la pausa. Igualmente para ustedes. Hemos querido invitar para una entrevista especial al director de Promese, Enriquillo Matos. Muchísimas gracias, Enriquillo. Espero que la presentación en la entrevista le haga justicia a todas que muchas veces genera el suministro de las farmacias del pueblo, el suministro hospitalario y todas esas cosas que, ¿sabes? No es un invento que en muchas ocasiones ha dado noticias de interés. Así que los buenos días. Veo que nos saluda desde el despacho ya. Está en el despacho, señor director. Sí, ya tengo una hora aquí, una hora y algo. Buenos días. Un gran placer de compartir opiniones con Adis Burgo y el equipo de Nelson, Pablo y toda la teleaudiencia de su canal. Muchas gracias. Sí, hemos visto un trabajo muy interesante de Promese en los últimos años, que pasó un crecimiento en la instalación de farmacias del pueblo, pero estos son días especiales, así que queremos arrancar preguntando cómo marcha el suministro en este momento, qué ha hecho que sea diferente y cómo se ha manejado esa diferencia desde las oficinas de Promese, desde la dirección de Promese. Bueno, estábamos frente a un escenario desconocido. Sabíamos de una enfermedad que no teníamos ni tenemos todavía un patrón de manejo y de comportamiento de la enfermedad. Y cuando nos reunimos en Promese con los técnicos, lo primero que valoramos fue que había que tener los medicamentos, sobre todo en el área respiratoria, con la capacidad de respuesta para la posibilidad, la entrada, ¿no?, de esta enfermedad. Somos un país con muchos visitantes, un turismo que es líder en la región, y con las características de la transmisión de la enfermedad es obvio que vamos a tener
una presencia importante de la enfermedad. Lo que hicimos fue discutir cuáles eran los medicamentos que íbamos a tener en un espacio de 6 meses mínimo. Es decir, si teníamos antigripal, un secretolítico, que la cantidad era por 2 meses, teníamos que garantizar que a la fecha de la entrada de la enfermedad tuviéramos una existencia no menor de 6 meses. A partir de ahí entonces establecimos licitaciones de urgencia para garantizar que existieran esos medicamentos en las cantidades suficientes. La otra era tener nuestros almacenes en capacidad operativa para responder no solamente a la demanda que se avecinaba con el COVID-19, sino que pudiéramos garantizar que todos los meses pudiéramos llevar a cerca de 3.900 centros de primer nivel de atención o atención primaria, ¿no? 300 y pico de hospitales, cerca de 600 farmacias del pueblo, y eso conllevaba que adicionalmente a ello involucrarnos en una entrega efectiva, oportuna de los medicamentos que pudieran utilizarse en el COVID-19 era una tarea muy importante, muy importante. Yo creo, ciertamente haciendo una evaluación del comportamiento y el trabajo de Promese, podemos decir que ha sido satisfactorio. Los medicamentos que han sido necesarios para tratar los pacientes COVID-19 hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad. Más aún, nos preparamos para que cualquier situación especial que se diera posterior al paso de la enfermedad y que pudiera afectarnos con algunos de nuestros vecinos, igualmente tuviéramos la capacidad de un rebrote y una situación especial por la característica de isla compartida con otro país, con los hermanos haitianos. Marcos, ¿qué ha significado esto a nivel de presupuesto? Esta pandemia para Promese, ¿qué le ha representado a nivel del presupuesto? Bueno, hemos tenido prácticamente que cuadruplicar el presupuesto de Promese. Es decir, nosotros no comprábamos la hidroxicloroquina, no era parte del catálogo de Promese. Y hemos tenido que comprar 2 millones de tabletas de medicamentos. No teníamos que hacer compra de pruebas rápidas. Hemos tenido ahora que plantearnos la compra de 150, 200,000 pruebas rápidas de COVID-19. ¿Y qué costo está teniendo una prueba rápida para el Estado? El costo por unidad de esas promedio es unos 800 pesos. Puede ser menos, puede ser un poco más, dependiendo de la semana que se esté dando, ¿eh? Eso es muy importante, que la gente observe eso. Es posible que en una semana haya una sobredemanda de un país o que algún país importante haya paralizado la exportación en un momento especial por algún tipo de compromiso local o de un aliado más importante que la República Dominicana. Y entonces eso hace que esté un poquito más alto o un poquito más bajo. Pero igualmente, en estos tiempos hay muchos proveedores que en un momento se le puede ir la mano en compra de algunos de los medicamentos y ven que su producto no está muy demandado, entonces en ese momento bajan los precios. De modo que en este momento los precios van entre 700 a 900, con un promedio de 800 pesos por cada prueba. Enrique, en las primeras semanas fue muy difícil conseguir esas pruebas y vimos que había gente inclusive ofreciendo donaciones que no se conseguían porque el mercado no las podía proveer. ¿Cuáles han sido los proveedores que han funcionado para la República Dominicana? Bueno, algunos han funcionado, otros que uno pensaba que tenían mayor garantía porque era su hábitat, ¿no? Era el uso normal de compra que tenían esas empresas, pero muchas de esas empresas que eran
tenían prácticamente la exclusividad, ¿no? Por la demanda y las ventas regulares que hacían el sector privado. En este momento, algunas de esas empresas son capital norteamericano y entonces se juegan algunas políticas entre el gobierno chino, el gobierno norteamericano, entonces se te presentan algunas dificultades y probablemente algunos proveedores que no era su característica la compra de estas pruebas, se le fueron adelante en algunos aspectos y aquellos tienen que estar cumpliendo normativas de políticas internacionales y otros proveedores entonces quizás no tienen que hacer lo mismo y han tenido la posibilidad de disponer de pruebas que el proveedor natural no las ha podido hacer. De modo que... Sí, termino de escuchar. De modo que en estos tiempos no hay un proveedor seguro. Son circunstanciales. Es muy, muy tenso eso en un momento como este. Promesa tiene múltiples proveedores locales también, porque hay toda una necesidad en términos de salud. Los demás se han caído las demás compras de Promesa, porque los servicios hospitalarios en este momento y las farmacias del pueblo no son los mismos. Bueno, Adi, parece que esa pregunta ya tú la manejas, ¿no? En algunos escenarios, me imagino. Y por eso la pregunta. Pero también es muy lógica, ¿no? Nosotros hicimos una licitación en enero, la licitación más grande, la licitación nacional. Y aperturamos sobre último de adjudicación hace apenas una semana, que se hizo de manera virtual y pública. ¿Y qué ha pasado? Que algunos de esos proveedores hicieron cálculos económicos en base a su materia prima que tenían en ese momento, los costos, y ahora tienen dificultades para adquirir esa materia prima. Recuerda que la materia prima para el productor nacional, la mayoría es de la China, que ha tenido una dificultad especial, ¿no? Producto de que ahí fue precisamente que se presentó los primeros y más importantes casos de coronavirus, ya ahora los Estados Unidos de América. Y la India, que es el gran proveedor de materia prima, aplicó políticas especiales para tener garantía para su Estado en cuanto a la venta de esas materias primas, y en otras ocasiones entonces aumentaron los costos, pero no solamente aumentaron los costos desde el punto de vista del vendedor principal, que es la India, la China, sino que todo el mundo empezó a demandar los mismos productos a la misma época, pero en un espacio global donde se cerraron las fronteras. Todo esto creó una situación especial para adquirir los medicamentos y los insumos, y eso disparó los precios de manera extraordinaria. La atención de servicios hospitalarios ha disparado la necesidad de medicamentos de alto costo. ¿Ustedes se cruzan presupuestos con alto costo o eso funciona de paralelo? El alto costo está bajo el control del Ministerio de Salud Pública. O sea, no tiene nada que ver con Promesa, porque ahora no tiene nada que ver con Promesa. Pero usted sabe que el jefe, el director, nuestra empresa, en términos legales, institucionales, es una dependencia también del Ministerio de Salud Pública, aunque maneja un consejo de administración un poco de cierto modo con cierta independencia, pero en nuestra gestión ese proceso de independencia yo no he querido que se haga como había estado en las anteriores gestiones, sino que volvimos a establecer reuniones normales donde el jefe de ese consejo de administración es el ministro de Salud Pública y lo está ejerciendo de manera efectiva. Enrique, ustedes tienen la concesión de poder hacer compras rápidas porque son protagonistas en un momento en el que la salud es ahora el bien
que más buscamos. ¿Cómo han establecido protocolos para que no haya ruidos, no haya irregularidades? ¿Cómo han manejado lo que puede presentarse o las cosas que han podido presentarse en estos momentos para transparentar y cuidar el mejor protocolo y manejo de los recursos públicos? Bueno, mira, hemos hecho todo el esfuerzo, Adil. Creo que somos la empresa más importante, con más experiencia en las compras públicas. No lo creo, sino que así lo reconocen las instituciones también normativas del Estado. Pero siempre sucede algún tipo de error o incomprensión de alguien. Y en estos momentos de la infodermia, ¿no? Informadermia, diría yo, donde cualquier persona puede escribir un Instagram y asustar y orientar sobre un buen uso o mal uso de los recursos. Podemos decir que aquí en Promesecal todas las compras primero son públicas, se suben a un portal, ese portal se le da un mínimo de 48 horas para que las personas, los proveedores puedan traer su oferta, y le damos 72 horas después de la presentación de esa oferta a todos para que puedan hacer sus sanaciones, es decir, algún error en la propuesta. Y como quiera, aunque usted crea que es de urgencia, no es tan urgente que se compra. Una compra de urgencia aquí se lleva cerca de 10 días con el cumplimiento de todos los procesos. Ahora, hemos cometido algunos errores. El último error fue un número y fue mal utilizado por algunas personas sobre la base de si hay algún tipo de uso incorrecto. Para que tengas una idea, precisamente con el caso de las pruebas rápidas. En las pruebas rápidas el equipo se reúne y dice, bueno, necesitamos tanto, 50,000 pruebas rápidas, que siempre actuamos no en base a los criterios de promesa, sino a solicitud de las instituciones que van a usar las mismas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud. Ellos nos solicitan, nosotros hacemos un cálculo de promedio de las ventas públicas que se han estado haciendo y establecemos un precio de unidad. Ese precio de unidad te dice que en una prueba rápida vamos a poner 50, 40 millones de pesos. Se establece un costo máximo, porque entonces faltaríamos, si no se presentaran los precios que nosotros estamos diciendo y suben un 10 o 15%, nos quedaríamos sin el monto para poder suplir con esa demanda. Pues uno de nuestros técnicos puso en el costo general, puso un precio no del unitario, sino del general, que no es trascendente. Y eso creó entonces una opinión de unas personas, pero ya el mismo técnico había observado el error y en unos 10, 15 minutos ya había puesto la cantidad que llevaba, ¿no? Eso es un asunto de digitación. El joven dijo que esa persona no era cierto que había cometido el error de digitación, pero él dijo que eso era un error gramatical, lo que quiere decir que también había cometido él un error en la denuncia, ¿no? Yo quiero decirle, Adis, que si usted pregunta al órgano rector de las compras públicas cuál es la institución que mejor desarrolla sus procesos, seguro que va a decir que es Promesecal. Veo a propósito de las compras, Enriquillo, que justo la semana pasada, el 1 de mayo, ustedes cerraron su proceso de compra anual. O sea, ustedes hacen una gran compra por el año. Así funciona. Luego se mantienen haciendo nuevas convocatorias a licitaciones o como ya se dio por cerrado el periodo de compras. Bianual. Es decir, cuando nosotros compramos proyectado al siguiente año. Es decir, que se supone que nosotros lo que estamos utilizando en este momento ya lo compramos el año pasado. De modo que
Por eso, si se diera alguna situación, la que usted expresó ahorita, que algunos proveedores pudieran tener dificultades, cuando eso sucede, entonces nosotros lo que hacemos es que aquellos productos que quedan libres, ¿no? Producto de falta de oferente, o que los oferentes están a unos precios por encima de lo que estiman los técnicos de Promesa, y lo que hacemos es que volvemos a hacer una licitación de urgencia para conseguir mejores precios, y sobre esa base no hay desabastecimiento en nuestros almacenes. Enriquillo, esto significó un asalto al sistema de salud, ¿no?, de República Dominicana, del mundo, respecto a ciertos artículos que fueron entonces sobredemandados. Veo que las farmacias del pueblo no han podido hacer provisión para la venta al público de mascarillas, de guantes, de alcohol, de cosas que ahora se han convertido en un básico. No las tenían en cantidades suficientes, se han propuesto ofertarlas a la gente, o ¿cómo ha sido ese ritmo? Porque habría sido muy interesante poder comprar mascarillas en las farmacias del pueblo, por ejemplo. Bueno, si tomábamos la decisión, Adis, de venderlas en la farmacia del pueblo, posiblemente lo que íbamos era a crear un negocio de gente que iba a comprar en la farmacia del pueblo e iba a revenderlo en los espacios que pudiera, ¿no? Y nuestro gran compromiso... Para eso se podría establecer un mínimo de unidades, más o menos, y la gente sí haya tenido cómo abastecerse de una mascarilla para su uso. Nosotros quisimos hacerlo diferente. Primero, cumplir con las instituciones que están al frente a la demanda, ¿no? Que son los hospitales públicos y las instituciones privadas y públicas. Y lo que optamos fue para garantizar un número apreciable de mascarillas, donarlo a los hospitales, donarlo a las instituciones públicas, por ejemplo, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos que tienen el contacto. Ahora mismo los planes, el Plan Social tiene como propósito también que adicionalmente a las raciones de alimentos que se le llevan a las personas pobres, también están entregando mascarillas para que aquellos casos donde no tiene la persona la posibilidad. Pero además de eso lo estamos haciendo con instituciones privadas, fundaciones, iglesias, y la estamos donando. En vez de establecer una venta, ¿no?, para crear una situación como la que dije, lo que estamos donando cantidades apreciables para que le llegue a la población dominicana. Es decir, que aquí se está haciendo una alianza público-privada, público-público, para que las personas puedan tener sus mascarillas sin tener que gastar un centavo. Muchísimas gracias, Enriquillo, director del programa de medicamentos esenciales. Saludamos lo que han estado haciendo, porque personalmente me ha tocado visitar hospitales y sé que cuentan con la provisión, y eso es gracias a que la cadena de trabajo se está haciendo. Yo creo, Enriquillo, que para lo próximo hay artículos que no eran parte de lo que uno compraba en las farmacias del pueblo que van a tener que comenzar a ponerlo. Las mascarillas a futuro, el alcohol y todas esas cosas tendrá que la gente poder comprarlas ahí. Claro, luego que pase la pandemia, porque ponerlos ahí a disposición de la gente podría generar que no esté disponible para los hospitales. O sea que ese argumento es súper entendible. Estoy de acuerdo con usted. Sí, porque yo creo que hay prácticas de estas que llegaron para quedarse. Pero adicionalmente a ello, Adil, déjame utilizar su medio, ¿no?, para informar esto importante. Sí. Eso nos llevó también, esta planificación nos llevó a pensar que las enfermedades crónicas, por ejemplo como el asma, iban a tener una mayor demanda, y estos son muy caros, sobre todo los aerosoles. Y nos pusimos de acuerdo con la Sociedad de Neumología, su presidenta Ibelicia Acosta, para hacer las compras de estos medicamentos que no eran una regla en Promesa Cal, y lo vamos a poner prontamente a la disposición de Farmacia del Pueblo para que las personas que podían comprar esos medicamentos en 3,000, 4,000, 5,000 pesos al sector privado, en la Farmacia del Pueblo van a poder hacerlo con un porcentaje muy por debajo de esa cantidad, de modo que eso es una información que vendrá de los pacientes con enfermedades crónicas respiratorias. Otro elemento adicional, pacientes que estaban usando medicamentos que no eran
del uso común, por ejemplo la hidroxicloroquina, y que esos pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedades de Sjögren y todas las enfermedades autoinmunes, hoy Farmacia del Pueblo, a través de Promesecal, tiene la tarea de esos medicamentos llevárselos por lo menos durante un tiempo de manera gratuita a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Saludamos esa decisión. Es una buena gestión para la salud de la gente que en este momento necesita tener acceso a sus medicamentos de la mejor manera posible, con la mejor de las economías. Así que, Enriquillo, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que hay mucho trabajo ahí, así que ahora te vamos a liberar, pero por supuesto, repito, agradeciendo que hayas destinado este tiempo para hablar con la gente de manera cercana y con esas que son las principales preguntas que todos quieren escuchar en un momento de pandemia como este más. Así que gracias a Enriquillo Matos, quien está a la cabeza de Promesa, el programa de medicamentos esenciales que abastece a las farmacias del pueblo y también a los hospitales. Gracias, Enrique. Buenos días. Vamos a una pausa. Buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora de las partes que tienen que ver con lo legal, que en estos momentos también está afectando a las familias y los conflictos en sus límites de la ley. Un conflicto puede ser el atraso que por el momento económico se genere de las familias hacia los colegios. Queremos hablar de ese tema por la cantidad de preguntas que han llegado a nuestra redacción y para eso invitamos a nuestra queridísima Rosa Pérez Melo, que es nuestra asesora legal y que ya está lista para hablar de todas las preguntas que a ustedes se les han ocurrido sobre esto. Rosa, buenos días. Buenos días, Adis, ¿cómo te sientes? De ánimo, Rosa. Hay que tratar de que el estado anímico de uno sea de dentro para afuera, porque si es de fuera para adentro, pues hay razones para el desánimo. Pero por eso es que siempre se ha dicho que la felicidad de cada uno es una tarea personal que viene de dentro hacia afuera. Eso es así, definitivamente. Y hoy, como planteas, Adi, vamos a tratar este tema que es muy consultado. También en las últimas semanas varios clientes me han preguntado que qué van a hacer, que la crisis sanitaria ha mermado sus bolsillos, es decir, que tienen una situación difícil en casa y que también entonces tienen que pagar los colegios y que muchos colegios le han planteado que hasta le van a suspender. Entonces me han preguntado como consultora legal y que qué van a hacer, que si hay alguna alternativa, que sus niños están en el colegio y más ahora con esta situación, imagínate que los niños no estén en el colegio, se representaría una situación más difícil porque entonces los niños en ocio, en casa. Entonces me han preguntado si a nivel legal existen algunas alternativas jurídicas para esta situación y le he planteado que sí, que definitivamente el artículo, a partir del artículo 45 hasta el 48 de la ley 136-03 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a recibir una educación integral de calidad y para su desarrollo personal. Y justamente en el artículo 48 aclara claramente que si, válida la redundancia, que si en un momento determinado el colegio, por falta de pago, tiene una situación con los padres, no puede, y ahí está la respuesta clave, no puede suspender al niño, niña y adolescente por una situación de pago, porque esto se considera una discriminación y hay sentencias ya en los tribunales de la República condenando esta acción de los colegios. ¿Qué puede hacer el colegio? Esperar a que se termine el año escolar. Inmediatamente se termine el año escolar, pues entonces plantear la situación al Ministerio de Trabajo, especialmente al distrito educativo correspondiente, para entonces que emita la posibilidad de que para ya en el caso de ese alumno, luego de haber concluido, pero no en el transcurso. La ley es clara al plantear que en el transcurso, cuando el niño está en pleno apogeo, tomando sus clases con normalidad, sin ningún tipo de disturbio ni discriminación, usted no puede, el colegio no debe y no puede decidir sacarlo, porque es una forma de discriminación y el código, la ley 136-03, Código del Menor, como bien es conocido,
protege a ese niño, niña y adolescente. Y eso trae sanciones para los colegios. Es tanto así que los abogados pueden incoar una demanda formal en la sala civil de los tribunales de niños, niñas y adolescentes. Antes de hacer ese proceso, tienen que informar del padre que tiene la situación particular al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación tiene un departamento correspondiente para ello. Y ya posteriormente, entonces sí se apodera un abogado. Otra de las preguntas importantes que me han dicho, pero ven acá, yo pago, por poner un ejemplo, $1,000 de colegio, pero a mí no me están dando el mismo servicio que yo contraté. Es decir, yo contraté un servicio determinado que incluye que yo voy a ir, que mi niño va a ir físicamente a ese colegio a tomarle las materias. Y hay una serie de condiciones que estaban en ese contrato inicial que se firmó con ese colegio. Entonces, ¿hay alguna forma de disminución de esos pagos? Porque ya las condiciones no son las mismas. Entonces, esa es otra de las preguntas que han planteado muchísimo. Y es cierto, las condiciones en las cuales teníamos antes a las de ahora, donde estamos utilizando el teletrabajo, donde la educación ha tenido que adecuarse a los nuevos tiempos, y si están utilizando los medios tecnológicos, no son las mismas. Entonces, para esto es importante que usted sepa que existe una ley que es la 358-05, que es la ley del consumidor, que se supone que usted tiene derecho a recibir un servicio de calidad y en las formas en las que usted lo contrató. Entonces, si las condiciones del servicio han cambiado, es importante que los colegios, que las instituciones educativas replanteen la posibilidad de ver cómo en esta situación de crisis ayudan a los padres. Mira, vamos a aplicarte un descuento, vamos a ver cómo ajustamos el servicio a esta nueva realidad. Entonces, es cierto, si no se le están dando el servicio en las modalidades que se establece en su contrato, que usted contrató, usted bien podría poner una denuncia formal en Proconsumidor. En la misma página tiene ahí todo, tiene el link, tiene un formulario de denuncias que usted puede completar, porque el servicio no se le está dando la forma. Pero ahora, entonces, sí, entonces es importante, ¿verdad? Saber esto, que ahora mismo estamos en una situación. Necesitamos cerrar ya. Así que concluye la idea para que ya demos paso al programa que continúa, por favor. Claro que sí. Lo que planteo es que, primero, no se le puede suspender al niño o niña adolescente mientras esté en curso. Es decir, si el niño está cursando, no se puede realizar una suspensión, y eso está prohibido por el Código del Menor. Y segundo, que en caso de que las condiciones del contrato que usted ha suscrito con el colegio haya cambiado, bien usted puede auxiliarse en la ley del consumidor y colocar una denuncia formal o hablar con el colegio para ver si hay alguna forma de ajustar los nuevos costos, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay una crisis sanitaria y que la forma de teletrabajo e impartir educación ha cambiado. Gracias, Rosa. Vienen bien los consejos. Así que a ustedes también las gracias por acompañarnos. Mañana a las 7 de nuevo les esperamos aquí en el Enfoque Matinal. Ya viene por ahí. Vi la asesoría magnífica de nuestro programa de salud mental. Así que buenos días. Queden en sintonía con ustedes.